Muchachos, ¿cómo están? Un saludo. Bueno, ahora ya sí nos podemos encontrar entonces acá en el encuentro sincrónico. Ya saben que mi nombre es Juan Camilo de los Ríos Cardona y que soy su profesor de la materia de conservación de la biodiversidad. La propuesta entonces con este primer encuentro es que revisemos los conceptos principales relacionados con biodiversidad, su aplicación en Colombia, teniendo en cuenta también pues que un público, ustedes son un público multidisciplinario, qué bueno saber eso, que tenemos gente de ingeniería ambiental, de gestión ambiental, de arquitectura, de planeación y desarrollo social y de otras carreras que me disculpan si no en este momento no las mencioné. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez con la clase para que les quede aquí grabada. Los que no pueden participar del encuentro saben pues que estos encuentros sincrónicos no son obligatorios, son clases que quedan grabadas y que ustedes pueden después ver y tomar nota con calma. Listo, como les estaba contando, aquí está la presentación, mi nombre. Ustedes ya me conocen por lo menos en otras presentaciones anteriores. Y esta unidad uno sobre biodiversidad en Colombia. Eh, los documentos que hemos venido leyendo durante estas 3 semanas son estos tres que ustedes ya también seguramente han consultado. Está la guía donde se dice qué páginas deben leer. Hay unos documentos muy largos, somos conscientes de eso, pero también tratamos de limitarlos o de decirles qué unidades o qué páginas leen para que se les facilite el proceso. Estamos hablando del ABC de la biodiversidad, estamos hablando de un documento que trata específicamente del segundo, que trata de las oportunidades que hay en términos de biodiversidad, en este caso para la industria farmacéutica. En la unidad 3 vamos a retomar eso, sobre otras oportunidades de mercado que se pueden crear desde la biodiversidad, y un tercer documento que habla es de la Universidad del Campo y que tiene unos conceptos más bien didácticos, es muy didáctico en términos de esos conceptos principales asociados a la diversidad biológica o la biodiversidad. Bueno, lo importante, muchachos, hay que partir de la base de por qué hablamos de biodiversidad o de diversidad biológica en Colombia y en el mundo. Todo parte del año 1992, cuando se hizo la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, una cumbre que es muy famosa, que ha sido reconocida pues a nivel mundial y es histórica porque es la primera vez que todos los países del mundo se reunieron para hablar de sostenibilidad y en este caso de biodiversidad. Entonces la biodiversidad o diversidad biológica se entiende como esa variedad de organismos vivos. Cuando hablamos de biodiversidad, la palabra bio lo dice, son organismos vivos en cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos, otro tipo de ecosistemas acuáticos, por ejemplo los ríos, las ciénagas y diferentes complejos ecológicos que se pueden encontrar en nuestra naturaleza, y comprende la diversidad de especies que hay entre cada especie, dentro o entre las especies y también en los ecosistemas. Posteriormente, en el año 94, el gobierno colombiano acoge esta definición que viene de la Cumbre de la Tierra del 92, la acoge los compromisos que se establecieron a nivel mundial para conservar la biodiversidad a través de la Ley 165 de 1994, que es una ley de nuestro país que se conoce como la Ley del Convenio o de la Convención de la Diversidad Biológica. Y posteriormente, en el año 2013, en nuestro país se formula la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que tiene esta sigla un poco rara, un poco difícil de recordar, pero que básicamente da la ruta para la gestión de la biodiversidad en nuestro país y de los servicios ecosistémicos. Bueno, en los documentos se refieren a algunos conceptos que yo quiero tratar de resumirlos acá para que a ustedes les queden, que son fundamentales para entender todo lo relacionado con biodiversidad. El primer concepto son las escalas o niveles de la biodiversidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese concepto de escalas o niveles? Lo que nos quiere decir se gestiona, se administra, se trabaja, se aborda, se estudia, se investiga a diferentes niveles. El nivel mínimo, el nivel micro, a lo mínimo que podemos llegar en términos de biodiversidad es lo que se llama la diversidad genética y el gen como unidad de estudio o de análisis. Posteriormente tenemos las especies, en el documento explican muy bien cada uno de estos conceptos. Las especies, que una de las características de una especie o para que un grupo de individuos se denomine que hacen parte de la misma especie,
Por ejemplo, para que un grupo de primates se defina que son de una misma especie, que pertenecen a la especie del mono araña o a la especie del tití gris o a la especie del mono cariblanco. El criterio es que esos individuos se puedan cruzar entre ellos y ese cruce genere un individuo fértil. Un individuo fértil, o sea, un individuo que se pueda reproducir. El ejemplo más claro para entender esto es el cruce entre un burro y una mula. Entre un burro y una yegua, disculpen. El burro y la yegua no son de la misma especie, a pesar de que son cuadrúpedos, pues pertenecen como a esa rama de los caballos, no son de la misma especie. Entonces el cruce de un burro con una yegua da una mula o un macho, pero esa mula y ese macho no son fértiles. Por eso es que se considera que el burro y la yegua no son de la misma especie. Es un ejemplo pues muy coloquial, pero con toda seguridad nos ayuda a entender este concepto. Después viene el concepto de población, que es un grupo de individuos de una misma especie. Nosotros como seres humanos somos una población, por eso se habla de la población humana, porque nosotros somos una sola especie, el Homo sapiens, diferente a los perros, gatos, hay otros que pueden tener varias, más bien los felinos para que nos entendamos. Los felinos es un grupo, es una comunidad de felinos, pero entre los felinos hay diferentes poblaciones, los de los gatos, los de los tigres, leopardos, leones, etcétera, etcétera. Entonces la comunidad precisamente es un conjunto de poblaciones que están unidas en una comunidad y a este nivel o al de población o al de especie se puede estudiar y analizar la biodiversidad. Y finalmente tenemos el nivel más regional, más macro, que es el de ecosistema, que es el conjunto de todas las comunidades, todas las poblaciones, todas las especies reunidas en un mismo espacio. Aquí yo puse ecosistema o paisaje, pero en realidad viendo acá en la presentación, esta O no significa que sean sinónimos, sino que puede ser a este nivel, uno puede encontrar el ecosistema o el paisaje. El paisaje se refiere a ecosistemas que han tenido la intervención del hombre, o sea que no son totalmente naturales. Por ejemplo, la ciudad de Medellín, la ciudad de Río Negro, por ejemplo, una montaña donde se construyó una hidroeléctrica, por decir algo. Son ecosistemas naturales que han tenido la mano del hombre y cuando los ecosistemas han tenido la mano del hombre pasan a denominarse entonces paisajes. Esa es la diferencia fundamental entre ecosistema y paisaje. Se la reitero, que el ecosistema es totalmente natural y el paisaje es un ecosistema que ha tenido la intervención del ser humano. Bueno, además de esos niveles de la biodiversidad, en los documentos también nos dicen que la biodiversidad también se analiza en diferentes escalas espaciales. Entonces está la escala micro, la escala más pequeña, la escala más puntual, que ahí es cuando hablamos de la diversidad alfa, y es cuando hablamos de una misma unidad de muestreo, de un hábitat o una comunidad muy específica. Por ejemplo, la comunidad de felinos de tal especie, la comunidad de felinos de leopardo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? La diversidad beta es cuando ya hacemos un análisis en una escala un poco superior en términos de integración de diferentes tipos de hábitats o diferentes inclusive tipos de ecosistemas. Entonces hablamos en términos de biodiversidad de una mayor escala de análisis. Y la diversidad gamma es cuando ya involucramos un paisaje, es decir, un espacio que inclusive el ser humano también ha tenido parte de intervención en ese espacio, tenemos un espacio mayor, entonces hablamos de una escala mayor de análisis en términos de la biodiversidad. Bueno, aquí ya comenzamos a hacer una relación también muy importante con los otros compañeros que no necesariamente son del área ambiental y que han mostrado en el foro pues total disponibilidad e interés por participar acá de la materia, en el término de que biodiversidad también incluye las culturas, ¿cierto? También incluye la diversidad cultural, la historia, el patrimonio de un país. Todo eso desde la perspectiva de biodiversidad, a los que son diseñadores y los que son arquitectos, por ejemplo. Conocer estos contextos de la biodiversidad son fundamentales para las propuestas de diseño, los que son planificadores, los de planeación. Cuando hablamos de biodiversidad, de diversidad bio, no solamente tenemos que pensar en plantas, animales, hongos, líquenes, el humano como tal, sino el humano y su cultura y su tradición. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, disculpen un momento que me salió aquí en la pantalla.